Soy del Estado de México, para ser exactos, de un pueblo muy pobre llamado San Agustín, donde ya eran constantes los acosos a mi familia y a mi bebé de unas aterradoras brujas. En pocas palabras, sus constantes visitas nos tenían en jaque. Todo empezó desde el inicio de mi embarazo. Era como si ya supiera que dentro de mí se estaba gestando un nuevo ser y le provocaba apetito por su sangre libre de sal. De hecho, eso que contaban los abuelos de que las brujas marcaban a los bebés desde el vientre, creía que solo era un cuento, pero desgraciadamente para mí quedó comprobado que es una aterradora realidad. Cuando nos fuimos a vivir solos, mi pareja y yo, allí pegado al cerro de San Agustín, justo abajo de las grutas, de donde había rumores de que bajaban estos seres híbridos, mitad humanos, mitad aves, a extraerle la sangre a los pobres niños del barrio. Los acosos de las brujas fueron en aumento. Por ejemplo, en un principio solo llegaban a la casa y como éstas era humilde y de techo tenía láminas de cartón, siempre bailaban sobre ellas para de esa manera llamar nuestra atención. En otras ocasiones bajaban del cerro y cuando mi esposo no estaba, porque trabajaba en una fábrica hasta altas horas de la noche. Estas extrañas aves, les juro que comenzaban en medio del patio una especie de danza que parecía la que hacen los guajolotes cuando están en celo. Y es que eso era lo que yo veía, un par de negros y gordos guajolotes, porque sus constantes ruidos me despertaban y mi curiosidad de saber por qué asustaba a mi pobre perro me llevó a comprobar que éramos visitados por estas criaturas. Para nada tenía miedo, porque hasta ese entonces no sabía de la veracidad de las brujas y atribuía esto a solo animales silvestres en busca de agua y alimento, sin imaginar que ya habían marcado a mi hijo para convertirlo en otra de sus víctimas. Aún tenía 7 meses de gestación y una noche de esas que tuve pesadillas donde una mujer vieja y fea con unas afiladas garras me abría mi vientre para sacarme al bebé. Era todo tan raro que hasta parecía realidad, porque clarito vi como que esa anciana se transformaba en una especie de bestia y empezó a succionar la sangre de mi bebé. Realmente una escena aterradora. Desperté muy agitada y con escalofríos, pues mi sueño se veía tan real. En ese instante ya no pude dormir y al girar mi cabeza buscando a mi esposo, que trabajaba muchas horas extras, miré de reojo por la ventana que daba al cerro y allí estaba una anciana de aspecto similar al de mi pesadilla, mirándome fijamente. Quise gritar y no pude. Traté de pararme y prender la luz, pero mis pies no me obedecían. Era como si algo me tuviera dominada y comencé a entender que eso no era un sueño. De hecho, que al momento de despertar ese engendro se fue velozmente para esconderse esperando a que me volviera a ganar el sueño. Todo se salió de control. Esa fría noche de noviembre. Recuerdo que cuando me desperté tenía mi vientre totalmente destapado y mi bebé comenzaba a patalear desde mi interior. Realmente se notaba muy inquieto. Yo extrañamente tenía mi vientre helado y solo era esa parte de mi cuerpo. Y cabe recalcar que yo dormía con un suéter que me llegaba hasta la parte de abajo de las rodillas y todavía me ponía una chamarra larga de algodón, pero esa vez no soportaba el frío. Como pudo me paré. Los perros no paraban de aullar y el que era mío no sabía ni dónde esconderse. Por si esto fuera poco, la luz no prendía y encontré que la puerta de mi casa estaba abierta. Desde ese día le rogué a mi marido que se quedara conmigo, por lo menos hasta que naciera el niño.
y fuera bautizado. Que yo no me sentía tranquila y estaba muy asustada, pero mi esposo, en su afán de ganar dinero, para que no le faltara nada a nuestro bebé, solo me decía que no hiciera caso, que nada malo nos podía suceder, que mejor rezara, que esos seres híbridos eran como niños que hacían travesuras para llamar la atención, pero nunca se atreverían a entrar dentro de la casa. Pero allí no paró todo, ya que cuando estos fenómenos fueron creciendo en intensidad, me aventaban piedras a la puerta, a la ventana, y de nuevo algo pesado bajaba del techo y aterrizaba para empezar a caminar en las láminas de cartón. En cualquier momento no soportaría ese peso y se vendría el techo al suelo. En algunas veces me llegaron a tocar la puerta y ventanas con unas enormes garras, porque se sentía como rasgaba la madera y el cristal. Se llegó a un punto en que ya me dio miedo y entendí que esto no era normal y que loca yo no estaba, que alguna criatura maligna nos estaba acosando y no se detendría hasta lograr su objetivo. Me armé de valor y me juré defender a mi hijo con uñas y dientes. Si querían a mi bebé, primero tendrían que pasar por mi cadáver. Me propuse hacerle la guerra a esas aberrantes brujas. Me prometí a mí misma que no les sería fácil quitarme a mi hijo y juré defenderlo de lo que fuera, y al amanecer acudí a la iglesia de San Agustín. Allí le platiqué todo esto al padre y me afirmó que no estaba loca, ya que la zona era el epicentro de constantes manifestaciones de estos eventos paranormales y que décadas atrás muchos niños murieron en extrañas circunstancias, otros de muerte de cuna y otros desaparecieron. El padre Lorenzo me regaló una medallita de la Virgen de Guadalupe, bendecida. Me dio agua bendita y me ordenó que hiciera círculo de sal en las puertas y ventanas de la casa. Me indicó que colocara espinas en cruces y un sombrero con alfileres, unas tijeras y hasta un espejo. Hice todo lo que él me indicó, y mi pensamiento y creencias de que las brujas no existen desaparecieron de mi mente, porque ahora estaba iniciando una batalla con una, y creo yo que era muy pero muy fuerte. Jamás imaginé que estos seres pactados fueran tan persistentes y que con nada se alejaban de mi hogar. Mi esposo, cuando llegaba de trabajar y veía mi arsenal de cosas que tenía en paredes, así como cruces, ajos, hierbas y otras cosas, solo me decía que tuviera cuidado en no lastimarme y que si con eso dejaba de pensar en las brujas, no había problema en que yo las tuviera. Por fin y gracias a Dios nació mi hijo. De hecho, no alcancé a llegar al hospital y me alivié en la casa. Mi esposo estaba feliz, y más porque era un niño, un bello niño. Como pudo, él me asistió. Todo salió bien. El niño venía sin problemas. En pocas palabras, estábamos felices. Creo era la primera noche en meses que mi esposo se dormía a mi lado. Él estaba tan cansado que en segundos de apoyar su cabeza en la almohada se durmió profundamente. A eso de las 3 de la mañana, de nuevo se escuchó como algo llegó volando y se posó en el patio, pero pisó las cruces de espina y al rodar se enredó en el sombrero que tenía clavado los alfileres y fue a caer donde había rociado la sal. Le juro por Dios que esa cosa lanzó un aterrador gruñido de dolor y se fue arrastrando por entre los matorrales del cerro, ya que se quemó las alas y se clavó todos los alfileres que le impidieron poder volar. Pasó una semana y gracias a Dios ya no se escuchaban revolotear a esas cosas por la zona. Hasta creí que por fin ya se había resignado a dejarnos en paz, pero me equivoqué. Una noche yo no podía dormir. El bebé estaba inquieto y por cuidarlo a él yo me estaba enfermando. Mi esposo Toño
estaba disfrutando un mes de vacaciones que le dieron en la fábrica y me empezó a ayudar para que yo pudiera dormir y descansar bien. La cuestión era que a él se le presentaron las extrañas bestias nocturnas. La primer noche le tocaron la ventana, pero al voltear a ver quién era, clarito me jura que vi una mano huesuda con uñas muy largas que velozmente se ocultó tras la ventana. Como de rayo, mi marido, con el niño en brazos, fue a ver de quién era esa mano. Dice que vio brincar hacia el cerro un extraño animal con cuerpo de ave, pero algunos rasgos semi-humanos. Esa primera semana del nacimiento de mi hijo, nos volvió a visitar esa maldita bruja, pero esta vez no vino sola. La acompañaban 2 malditas criaturas de la noche y se le manifestaron a mi esposo. Estas se pusieron más renuentes y a toda costa querían entrar a la casa. Mi esposo tampoco dormía y amanecía impresionado de lo que cada noche observaba. Más y más insistían en querer entrar, porque amanecíamos con algunas láminas del techo levantadas y con rasguños en puertas y en los cristales de las ventanas. Y ahora Toño, mi marido, era quien estaba aterrado y no podía dormir. Una noche desperté por un gran alboroto que había en la casa. Al hacerlo vi a mi esposo asustado, abrazando al bebé. Llenándome de valor salí a enfrentar por primera vez a esas diabólicas criaturas, porque no iba a dejar que destruyera mi hogar. Tomé un cuchillo y un poco de sal y la eché alrededor de toda la casa. Cuando lo hacía entre los árboles, escuchaba como algo se revolcaba y gemía de dolor y de rabia. Seguí tirando la sal en todas partes, y en especial en las ventanas y puertas, rezando mientras la ponía. Un extraño frío se soltó y pronto esas bestias tronaron como si alguien las rompiera. Allí, en voz alta, reté a esa bruja para que se me presentara y me dijera qué demonios quería. Le dije que viniera, pero ésta seguía revolcándose entre la maleza. Le advertí que si no dejaba de molestar a mi hijo, la iba a destruir, así me costara mi vida. Le afirmé que por mi hijo y mi esposo era capaz de arrancarle los ojos si la tuviera enfrente. No sé cómo me atreví a retar a esa bruja si yo era cobarde, pero la verdad fue que ya estaba harta. Fue allí que esa cosa voló hasta lo alto de un árbol y le juro por Dios que era enorme. Cuando creí que se me venía encima fue cuando llegaron los gatos a los que les daba de comer. Estos eran unos del pueblo, que no tenían dueños. Y fue como esa bruja se volvió a esconder atemorizada. Era como si estos le provocaran pavor, porque de inmediato los felinos la sintieron y se pusieron a la defensiva. Allí sentí algo de miedo y entré a casa y tomé la Biblia y leí el Salmo 91. Solo así se calmó todo. Los gatos se quedaron desde esa noche a vivir con nosotros. Ahora a diario le rezo al ángel de la guarda de mi hijo y con agua bendita le paso todo en su ropa. Coloco tijeras bajo su almohada y en la ventana sigo arrojando sal, ajos y agua bendita en cada esquina de las puertas y ventanas. También puse un espejo en cada acceso a mi hogar y colgué un santo San Benito en mi puerta y uno más en la cama, un rosario en la ventana cerca de mi cama y santo remedio. Solo así esas aberraciones se calmaron. Después de 2 meses acudí con un padrino mío en la Ciudad de México. Este me preguntó que si estaba bien y opté por contarle todo. Después pedí que me interpretara qué cosa estaba pasando y lo que me dijo me heló la sangre. Mi padrino me dijo que ese mal ya se había ido para siempre, pero que vendría otro más fuerte y que para mi bebé no sería. Eso me puso muy pensativa. Era porque las cosas empezaron otra vez. A mí me empezó a afectar demasiado por la falta de sueño.
algunas enfermedades y más, así que regresé para platicar con mi padrino, que era santero. De hecho, le imploré para que me dijera por qué regresó este mal. Allí me contó que esa bruja era ni más ni menos que mi suegra, aquella que nos prestó la casa, pero que en realidad esta se defragmentaba de sus partes humanas por las noches y nos visitaba convertido en una real ave nocturna, a la que no le importaba que fuéramos su familia, porque su propósito era succionar la sangre de su propio nieto. Realmente una verdadera aberración. Así que, sin decirle nada a mi esposo, tomé mis cosas, le dije que de allí nos fuéramos y no regresamos a vivir a la Ciudad de México nuevamente. Por su parte, mi suegra vendió la casa y se fue a vivir al estado de Veracruz. Creo yo que se enteró que ya la había descubierto. Y a más de 20 años que esto pasó, de ella no supimos nada más. Es por eso que les diré 3 cosas. 1, no dejen solos a sus hijos. 2, no se confíen de la familia. Y 3, ya saben qué hacer por si una bruja, como en mi caso, los acosa cada noche. Gracias. Muchas gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales de la señora Guadalupe Sánchez. Relato por quien les habla, Jorge Sugo, quien le desea de todo corazón que la felicidad los castigue.